Bueno, primero agradeceros el que me hayáis invitado a poder dar esta charla. Como hemos dicho, es verdad que es un tema súper amplio, que además genera como muchas inquietudes y tenemos un tiempo reducido, con lo cual todo lo que quede, ¿no? Como comentado en el tintero, lo resolveremos, yo os facilitaré mi correo y lo iremos resolviendo. Bueno, soy Laura, ya me ha presentado y sí que hoy, yo normalmente no me presento, ya quedo presentada, pero hoy sí que es verdad que me gustaría hacer un inciso porque entre los espectadores he visto que hay varios excompañeros míos de cuando yo inicié en esto de la psicología. Entonces me gustaría también agradecerles aquellos primeros momentos que yo pasé con ellos y agradecerles que hoy estén aquí. Y dicho esto, empezamos la presentación. Comparto pantalla y a ver, aquí. Vale, ¿se ve bien? Sí. Sí, perfecta. Sí, Vale. sí. Perfecto. A ver. Vale, bueno, tenemos que empezar hablando vamos a hablar de lo que es TEA y sexualidad. No puedo empezar a hablar sobre todo el TEA y sexualidad si no enmarcamos un poquito lo que es el trastorno del espectro autista. Que es, bueno, según tenemos recogido en DSM-5, es un trastorno del neurodesarrollo. Esto implica que el TEA existe desde que nacemos y está englobado sobre todo dos dificultades o dos áreas. Hay como afectadas la comunicación e interacción social y, por otro lado, los patrones de comportamiento, actividades e intereses restringidos o repetitivos. Vale, es decir, esto es un poquito lo que nos dice DSM-5, tenemos todos los criterios expuestos si los quisiéramos buscar, pero ¿qué es realmente, bueno, qué podemos considerar como TEA? Es una forma de percibir y procesar la información de forma diferente. ¿Vale? Sabéis que, bueno, ahora tenemos también toda la corriente de lo que es neurodivergencia, neurodiversidad, que tiene un aspecto súper positivo, que es que se está dando voz a las propias personas con TEA. Y esto nos está ayudando muchísimo a entender, a comprender y a poder bueno, facilitar las ayudas que necesiten y así pues que no tengan según qué dificultades en su día a día. Les dicho esto, muy resumido lo que es el TEA, vamos un poquito a los mitos sobre el autismo y la sexualidad. Sobre autismo ya hay muchísimos mitos, vamos a centrarnos en los que implican la sexualidad, que aquí también incluiríamos, englobando todo lo que sería discapacidad intelectual, ¿no? Es como, bueno, primero que la sexualidad es lo mismo que sexo, o sea, yo aquí no he venido a hablar de sexo, he venido a hablar del desarrollo de la sexualidad. Esto implica desde el autoconcepto hasta el coito, ¿vale? O sea, implicaría desde el 0 hasta el 100. Las personas con algún tipo de discapacidad sexual son discapacidad intelectual son asexuados. No. Las personas con discapacidad intelectual, las personas con autismo también desarrollan la sexualidad. Entonces, un poquito frases que he podido ir escuchando, ¿no? A lo largo de mi carrera. Bueno, es que en realidad son como niños, son angelitos y claro, y eso lo consideran también como si fueran sexualmente y no es así. Aquí hay una sobreprotección que no les está haciendo ningún bien. Primero, porque esto puede provocar que padezcan a lo mejor más acoso sexual, como que no puedan expresar libremente su sexualidad. Y vamos a este último punto que en el caso de abuso sexual, esta frase la pongo porque la he escuchado realmente, en caso de abuso sexual, como comprenden, no se sienten mal, es menos grave. Entonces, bueno, teniendo aquí esta frase, ¿no? Como muy impactante, que parece que sea mentira, vamos a empezar. El que nosotros hablamos de sexualidad no implica que vaya a existir más sexo. Lo que va a implicar es que haya más prevención, es que se desarrolle una sexualidad sana, ¿vale? Entonces, vamos un poquito a lo que nos tendríamos que encontrar. Primero, el respeto. O sea, cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de personas, primero hay que respetar al otro. Yo voy a empezar hablando desde la infancia. Entonces, hay que tener respeto hacia el niño, pero también respeto hacia esa familia.
no vamos a actuar, claro, ahora os hablo desde mi posición, ¿no? Yo no voy a actuar por mi cuenta aquí ajena sin contar con la familia. Yo primero voy a hablar con la familia y le voy a explicar qué es la sexualidad, hasta qué punto hay que explicar, hasta qué punto no, no vamos a llegar como unos pactos para poder trabajarlo conjuntamente. Y si hay que psicoeducar en algún momento a esa familia, también lo haremos, ¿no? Para evitar, pues, sobre todo esta sobreprotección, etc. Después, las personas con TEA, igual que todas las personas que existimos en este mundo, tenemos derecho a nuestra intimidad y a nuestra privacidad. Tenemos derecho a la propiedad de nuestro cuerpo, ¿vale? No por tener TEA, por tener una discapacidad intelectual, por tener lo que no nos excluye de nosotros tener el propio control de nuestro cuerpo. Tenemos derecho, engloba a todos, a recibir información y ayuda en todo lo referente a la sexualidad, desde la infancia, ¿vale? Tenemos derecho a explorar nuestro propio cuerpo y a descubrir todas nuestras posibilidades. Entonces, vamos allá. Desarrolla la sexualidad. Veréis que a lo largo de las diapositivas voy poniendo unas imágenes. Estas imágenes son pictogramas. Todos los pictogramas, que creo que todos, si no el 99%, son de la página Arasac, que son los pictogramas que normalmente hacemos mayor uso de ellos, pero no solo para la sexualidad, para cualquier otro tipo de trabajo que realicemos con personas que tienen alguna dificultad con la comunicación. ¿Qué son los SAC? Son sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, ¿vale? ¿Esto qué implica? Es que mi niño es verbal, entonces no necesita pictogramas. No, necesita, bueno, lo mismo, hay personas que no necesitan pictogramas o no muestran interés, pero por regla general los pictogramas van a ayudar a integrar la información, a comprender mejor. Un pictograma no solo es la imagen, sino que con ellos podemos realizar historias sociales y así también se comprende mejor lo que vamos a explicar. Posteriormente veremos alguna historia social sobre sexualidad. Entonces, estos pictogramas suelen ser sencillos, con líneas sencillas, hay en blanco y negro, hay muñecos palo, ¿vale? Pero todos los que yo he puesto en las diapositivas son de Arasac, que son libres y os metéis en la página, os podréis descargar tanto pictogramas como según qué historias sociales o material, ejercicios. Entonces, bueno, desarrollo de la sexualidad. Como hemos dicho, es algo que tendríamos que iniciar desde la infancia. Cuando los niños tienen 3 años, ya hay un interés sobre la sexualidad. ¿Por qué mi compañero hace pipí de pie? Yo no. ¿Por qué yo me tengo que sentar? Él no, el que tiene ahí es diferente a lo mío. Empieza este interés. Entonces, que nosotros lo neguemos o que digamos, ya lo entenderás cuando crezca, ¿no? El como un poquito a lo mejor evadir esta respuesta, no va a ayudar. Es dentro de las posibilidades que tenemos con el vocabulario de niños, vamos a explicar lo que ella tiene una vagina, el niño tiene un pene, ¿no? Un poquito la explicación adaptada a su edad. Y por eso él hace pipí de pie, tú haces pipí sentada, lo que en ese momento el niño o niña pregunte. Esto, lo que he dicho, lo que he comentado antes. Formar sobre sexualidad no fomenta el acto sexual. Formar sobre sexualidad va a ayudarnos a formar, o sea, a desarrollar una sexualidad sana, nos va a ayudar a prevenir abusos y nos ayudará también con todo el tema de habilidades sociales, de poner límites y poner límites yo al otro y saber hasta dónde puedo llegar yo también con la otra persona. Si no educamos, hablando de infancia, nosotros en sexualidad, lo hará la sociedad. ¿Esto qué significa? Lo hará la televisión, los videoclips, lo que escuchemos por la calle, lo que yo escucho, hago puzzles y me creo. Y sabemos que en la sociedad también falta mucha educación en general. Mucha educación a nivel sexual, otras cosas también, pero entonces todo lo que se pueda dar de una forma sana, si no nos vemos preparados, hay mamás que han dicho, es que yo no me encuentro cómoda explicando esto.
bueno, pues a lo mejor te vienes conmigo, estamos juntos y lo explicamos juntos, o te facilito un libro en el que mediante este libro, a lo mejor un cuento, un libro es un cuento, se puede hablar tranquilamente, ¿no? Es buscar otros recursos, pero intentar eliminar estas barreras, estos tabús que tenemos porque nos van a perjudicar a nivel de sociedad y sobre todo a estos peques y a estos peques con TEA en especial. Vale. ¿Por dónde empezamos un poquito en la infancia? Vamos a explicar, o sea, pensar que esto, dependiendo de la edad, pues vamos a ir explicando a los 3, a los 4, a los 5, o sea, vamos a ir, no es un tema que hablemos un día y luego se olvide. Explicaremos, bueno, nuestro cuerpo cambia desde que somos bebotes, ¿no? Que es esta primera imagen, que además tenemos la otra posición, posiciones de ranitas, ¿no? Muy, muy buenos cuando somos bebés. Luego crecemos, crecen también nuestros órganos, nos crece el pelo, seguimos creciendo, somos más altos, igual que todo esto se va explicando, que somos más altos, ¿no? Que cuando vemos a un niño, oh, sí que has crecido, claro, es que me estoy haciendo grande. En la intimidad en casa también hay que explicar otros cambios. Sale el vello, nos saldrá barba, nos saldrá acné, todas estas cosas hasta hacernos adultos y después ya en tercera edad. Esto se lo explicaremos. Esta pictogra es, como digo, es de Arasá y nos sirve para explicarlo también a los niños con TEA. Vale. Hay un interés natural en la infancia. Porque yo enseño a una niña de 3 años con TEA esta imagen, 3, 4 o 5, ¿va a implicar algo en ella a nivel sexual? Bueno, a que reconozca sus propios órganos, a que sepa qué es lo que tiene. Y posteriormente, como veremos, a saber poner límites. Perdón, aquí vemos, bueno, se le explica que ella como niña, he ido poniendo un ejemplo de niño, no de niño, pero entender que siempre podemos hablar en ambos sexos. Debajo de las braguitas tenemos la vagina, que es por donde se hace pipí. ¿Vale? Eso, dependiendo de la edad, vamos comentándolo. Igual que explicamos todas las otras partes de nuestro cuerpo. O sea, cada cosa a su edad, o sea, dependiendo de la persona de forma individual, le explicaremos en un momento u otro. ¿Vale? O sea, yo no cojo a todos los niños de 3 años y le explico todo el cuerpo humano porque obviamente quizás no es el momento para él. Pero igual que le explico dónde está la vagina, que el culete, las orejas, las manos, los pies, el pene, los pechos. A lo mejor aquí ya salen algunas dudas. Aquí ven unos pechos. Estos pechos ya son de una persona adolescente o adulta. Bueno, a lo mejor ellos mismos lanzan la pregunta de, yo no tengo este pecho. Bueno, se le explicará, es que cuando crezcas ya te saldrá. ¿Vale? ¿Por dónde empezamos a trabajar también esta sexualidad? En quién soy yo. Esto forma parte de la sexualidad, ¿no? Trabajar el autoconcepto, el cómo me veo con ejercicios, por ejemplo, de ponernos ponernos enfrente del espejo y dibujarnos a nosotros mismos, a dibujar a nuestro hermanito, o qué diferencias vemos, a jugar a roles de género. Esto estará bien, ¿no? Para poder continuar y trabajar los mitos. Para empezar a romper mitos desde la infancia. ¿A qué juegan los niños? ¿A qué juegan las niñas? Esto, por suerte, es verdad que yo cada vez lo estoy viendo menos y los niños me juegan a cocinitas y las niñas juegan con coches, pero es verdad que a nivel de la sociedad llevamos todavía una carga importante. Entonces es muy importante también trabajar con ellos esto. Jugamos a lo que queremos, a lo que nos divierte, con lo que tú vas a crecer, te lo vas a pasar bien y vas a aprender. ¿Vale? Sobre todo quedar muy marcado esto. Y también como adultos, ¿no? El ser críticos, sobre todo con estos roles de género que están creados, o bueno, ahora vienen las Navidades, vamos a volver a ver estos catálogos fantásticos de regalos, media parte azul, media parte rosa. Entonces, intentar también ser críticos con todo esto y, y transmitirlo, ¿no? De alguna forma a las personas que os rodean. Porque esto también es sexualidad, esto es donde estamos las mujeres, donde están los hombres, donde están los niños, ¿no? Forma parte de toda la sexualidad. Vale, aquí creo que se ve la imagen, sí.
hay un libro que yo con Peques con TEA lo empiezo a trabajar sobre todo a partir de los 7, 8 añitos. Este libro es el Programa Integrado de Educación Afectivo-Sexual de Manuel Ojea, que trabaja sobre todo 6 dimensiones. Es decir, el libro es fantástico, es de 100, ¿no? De 1000, pero es verdad que como muchos otros materiales, yo tengo este material, pero luego adapto a cada niño, ¿no? Un poco, si retomamos el tema de qué es el TEA, el TEA es un espectro súper amplio donde no es que tenga un poco de autismo o mucho de autismo, no es que mis capacidades en una cosa pueden ser unas, en otras otras, o sea, hay una variedad inmensa. Me encanta porque ahora está representado con un infinito, ¿no? Como infinitas posibilidades de, de, de- de- de expresar o de forma de ser. Entonces, tenemos este material que está muy bien, yo lo recomiendo porque como guía nos va fantástico, también tiene imágenes, no son de la SAC, son propias del libro. Ahora mismo no me acuerdo quién hace la ilustración, pero en el libro lo pondrá, que habla sobre todo de 6 dimensiones para ir trabajando en más o menos unos 3, 4 meses. ¿Vale? Además también dan pautas específicas pues, para familias, para educadores, etcétera. ¿Cuáles son estas 6 dimensiones? Autoconocimiento, autoestima, identidad corporal, identidad de género, emociones, deseo y conducta sexual y salud sexual. ¿Vale? Os lo pongo porque también voy a hablar en algunas presentaciones sobre algunos aspectos específicos de este libro y está bien nombrarlo porque hay que nombrar a personas que lo hacen bien, ¿no? Autoconocimiento, por ejemplo. Aquí vamos a nombrar las partes del cuerpo. Ya estamos hablando de eso, unos peques de 7, 8, 9 añitos. Ejercicios que les vamos a pedir, por ejemplo, para empezar a conocer, para trabajar esta sexualidad. Que busquen fotos de cuando eran pequeñitos y que vean el desarrollo que han tenido. Lo escribirán, no escribirán si tienen 7 añitos, a lo mejor no, pero que podamos discutirlos, hablarlos, que ellos vean cómo han crecido. Luego entraremos más de forma detallada en las partes de los aparatos reproductores. Para esto hay vídeos, hay imágenes. Yo aquí suelo utilizar vídeos. En YouTube hay vídeos educativos muy bien redactados que podéis encontrar. Y al final son divertidos, educativos y los niños lo entienden perfectamente cómo funcionan los aparatos reproductores. Verse en el espejo y describirse. Aquí, por ejemplo, esto lo usé el otro día con una chica de 11 años. Esto de verse al espejo y describirse lo hizo en la intimidad, en su casa, en su habitación, frente al espejo, desnuda. Entonces, ella lo hizo su propia descripción. Luego podía venir aquí y compartirla conmigo o no, ¿no? Al final un poco la libertad que comentábamos. Entonces ella viene aquí, había escrito, bueno, decidió compartir una parte de ese escrito, la otra no. Pues respetamos porque no es lo que decíamos, parte de su intimidad. Sí que me dijo que se sorprendió porque ella como que no esperaba verse reflejada de esa forma. ¿Eh? Estoy hablando de una chica diagnosticada de TEA, no hablo en general. Cuando os hable de casos específicos, siempre os hablaré de personas de niños, de adolescentes que tengo diagnosticados de autismo. Vale, ¿qué actividades haces ahora que antes no hacías? Afeitarme, depilarme, pintarme, plancharme el flequillo, bueno, lo que sea. Y luego, cuando yo intento trabajarlo antes de tener la menstruación, explicar muy bien esta parte biológica que tenemos las mujeres, ¿no? Que es el ciclo menstrual y que si no lo explicamos puede generar un conflicto porque hay una no comprensión de lo que está pasando. Luego os lo explicaré ampliamente, porque de esto sí que he puesto creo que alguna historia social o incluso hay algún libro publicado que también os puedo mostrar. Vale. Partes del cuerpo, describir todas las partes del cuerpo, diferencias también entre lo que son hombres y mujeres. Todo esto son ejercicios, ya os voy, porque
La idea también es que sea como práctico, que a vosotros os sirva. Sé que hay profesores, sé que hay monitores de centros ocupacionales, entonces un poco que os sirva, ¿no? Esto se puede hacer en grupo y podemos poner dos cartulinas gigantes, un chico y una chica, y ver qué diferencias hay entre ellos dos, pues a nivel físico. Si ellos creen que hay alguna diferencia entre nivel emocional, nivel intelectual, y trabajar también el derecho que tiene una mujer con el derecho que tiene un hombre. A ver qué sale. Y a partir de pues esta discusión que están teniendo entre ellos, ir reconduciendo aquellos aspectos que vemos que a lo mejor están un poco distorsionados o que tenemos que explicar más ampliamente. También va bien para coger notas, de decir, bueno, esto lo vamos a tener que trabajarlo porque aquí vemos una fantasía que no es real. ¿Vale? Entonces, intentar eso, que siempre sea muy visual, las actividades que hagáis que sean visuales. Si vemos que tienen bueno, un poco vocabulario, ayudarlo de pictogramas. O sea, al final nosotros podemos imprimir varios pictogramas de opciones que podrían existir de diferencias entre hombre y mujer, pues bello y poner un pictograma de bello, cualquier cosa para que ellos vayan colocando en una cartulina. Y luego la otra que comentábamos, eso, el aparato reproductor con los vídeos educativos. Vale. Algo que sí o sí, o sea, yo con que de esta sesión salgamos con esto bien claro, que yo es lo que más trabajo siempre con los niños y adolescentes, bueno, y casi con algún adulto, es el tema de los límites. Bueno, sabemos que en el TEA el tema de las habilidades sociales es una de las cosas que normalmente solemos reforzar. Y esto estaría también muy ligado al tema de las habilidades sociales, del contacto, hasta dónde me acerco yo, hasta dónde pueden acercarse a mí. Entonces es muy importante que ellos entiendan de qué hablamos cuando hablamos de límites y cómo lo pueden llevar a la práctica. Aquí, por ejemplo, pues tenemos este pictograma. El símbolo este del infinito es el que os comentaba, que es el actual el signo del infinito que representaría el autismo. Y luego tenemos estas dos redonditas de no me gusta, me gusta. ¿Vale? Esto lo podemos tener siempre a nuestra mano y podemos preguntar o que ellos mismos pudieran sacar como estas tarjetas cuando hay algo que les moleste. Si lo tenemos que trabajar nosotros en forma de actividad, bueno, pues en formato a lo mejor pregunta. ¿Te gusta que te den besos? No me gusta. ¿Te gusta que tu madre te dé besos? Sí me gusta. ¿Te gusta que otra persona venga y te abrace por detrás? No me gusta. Ya como veis, no estoy hablando todavía de sexo, de acto sexual en sí, de cuándo tengo que parar a otra persona si en ese momento no quiero tener sexo. Estoy hablando de cosas muy básicas que desde muy pequeñitos tienes que darle un besito a esta persona que a lo mejor el niño no conoce de nada. Bueno, ¿no? Vamos a plantearnos, a hablar y a explicar en qué momento sí, en qué momento no, el agrado y el desagrado. Entonces, actividades. Como veis, ¿no? Es Darasar, la autora es Almudena Vergara. Aquí tenemos un chico, una chica, y lo que les pedimos es que señalen las partes privadas de cada uno del chico y la chica. Entonces, partes privadas, por lo general, yo les doy los colores, está el rojo, el naranja y el verde. ¿Por qué? Porque aquí yo les voy a pedir, en esta primera actividad, pues son las partes privadas, que aquí a lo mejor sería pues, el pene, la vagina y los pechos, pero luego hago otra misma pregunta con esta misma hoja, dependiendo si es niño le daré el del niño, si es niña la de la niña, y les pido que me señalen qué zonas no quieren que los demás lo toquen, no, o sea, no toleran, ¿no? Ese contacto, qué zonas, bueno, por ahí sí, y qué zonas pues les es indiferente. Entonces, bueno, son otras actividades que podemos ir haciendo. Y esta actividad se puede hacer desde los 3 añitos. Hablo de 3 siempre porque es cuando empiezan en P3, en la escolaridad, ¿no? Y quedan un poquito más ahí enmarcado, pero
hasta bueno, personas adultas que vemos que, bueno, pues que hay dificultades en esta expresión y lo podemos hacer. Bien. Vale, seguimos con los límites. Perdón. Vale. Conocer los límites del otro y mis propios límites bueno, vamos a prevenir el tema de abusos sexuales sí o sí, ¿vale? Porque el niño con TEA, el adolescente con TEA y el adulto con TEA tiene que saber poner límites, tienes que saber lo que realmente por aquí no se pasa, ¿vale? Y también hay que explicar muy bien el tema, bueno, el tema de la literalidad, dobles sentidos, en lo que es el autismo, pues también suele haber dificultades. Entonces, el tema de los secretos, ¿no? Es otra cosita que tenemos por ahí, ¿cómo queda? ¿Vale? Entonces, los secretos. Es bueno tener secretos. Hay secretos y secretos. O sea, la cosa es, esto además existen también pictogramas para explicarlo, ¿eh? Hay secretos que nos van a hacer sentir bien, como por ejemplo, vas a mantener en secreto que esta tarde vamos a dar una fiesta sorpresa a tu hermano. Ese secreto, ¿cómo te hace sentir? Bien, porque luego hay una fiesta y las personas se lo van a pasar bien. ¿Qué secretos no tenemos que quedarnos? No le digas esto a mamá, al monitor, porque es el secreto entre tú y yo. ¿Cómo te hace sentir a ti ese secreto? A lo mejor es el secreto que nos podemos dar besitos. No lo digas porque es nuestro secreto, ¿eh? Intentan como, ¿no? Hacerle este puntito a lo mejor de, es que es algo entre tú y yo y que te hace sentir mal. Bueno, justamente lo dicho es, entonces nosotros le podemos preguntar, ¿cómo te hace sentir a ti ese secreto? ¿Te hace sentir mal? Esos secretos no se tienen que guardar. Entonces tienes que ir a buscar personas en las que confías para poder expresar eso que a ti te desagrada. Esto es, por ejemplo, en qué personas yo puedo confiar, en qué personas me quieren, en qué personas les puedo contar esos secretos que me desagradan o a qué personas les puedo preguntar según qué cosas que a lo mejor pues en otros momentos no tocaría. Pues a las personas que me cuidan, a las personas que me quieren, a las personas que me escuchan, a las personas que me hacen sentir bien y a las personas que sé que me ayudan. Nunca voy a ir a esas personas a las que temo. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí veis, está todo en pictogramas, hay diferentes ejercicios. Al final estas plantillas se pueden recortar, podemos jugar con ellas, podemos hacer muchísimas cosas. Después de esta, les pedimos a lo mejor que bueno, nos comenten, pues, realmente quiénes son esas personas. Esas personas a lo mejor es mi papá, mi mamá, mi hermano y mi profesora. ¿No? Entonces, que tengan muy claro a quién pueden acudir. Vale. Aquí acabaríamos un poquito el tema de la infancia, sobre todo, pues es eso, el psicoeducar en sexualidad, sobre todo poniendo límites. Los límites se van a trabajar siempre en todo el desarrollo, en todas las etapas evolutivas, pero empezar desde que son muy pequeñitos. Y trabajar mucho el quién está a nuestro lado, en quién podemos confiar. Si veis que les cuesta un poquito, al final, pues mamá, papá, siempre que nos hagan sentir bien. ¿Por qué digo esto ahora? Porque, bueno, hay muchos estudios, ¿no?, que dicen que cuando hablamos de tema de abuso sexual, hay una parte que queda dentro de la familia muy alta, ¿no? Como bueno, porcentaje es alto. Entonces, por eso recalcaremos mucho el te hace sentir bien, ¿vale? Vamos a tener que trabajarlo y trabajar, perdón, mucho esos límites de, aunque sea mamá, aunque sea papá, el que me esté duchando, una cosa es ducharme, otra cosa a lo mejor es que quiera insertar sus dedos en mi vagina. Entonces, claro, por eso es importante que conozcan el qué, porque a lo mejor hay un desconocimiento, ¿no?, de lo que está bien y de lo que está mal y es importante que lo conozcan. Entonces, entramos en la adolescencia. ¿Qué nos ha pasado ahora? Vale. ¿Qué pasa en la adolescencia? La adolescencia es fantástica.
Pero teniendo TEA, no teniendo TEA, o sea, la adolescencia es una revolución. Y viene la revolución de hormona estatal, que aunque se esté diagnosticado de cualquier trastorno del neurodesarrollo, no implica que no entremos en la adolescencia. La adolescencia está ahí y va a aparecer, y la preadolescencia, etc. Entonces, ¿cómo explicarle a los niños, ¿no?, qué está pasando? Esto sería una historia social, que veis que está ya hecha con, con los pictogramas. Al cumplir 9 años comienza a cambiar tu cuerpo. A los cambios y crecimiento del cuerpo se le llama pubertad. Mi cuerpo se prepara para ser un adulto y mi cuerpo se prepara para tener por ejemplo, porque hay muchísimas hojas de estas, os he puesto esta como ejemplo. Mi cuerpo en las mujeres, en los hombres, se prepara para tener bebés, que al final es algo biológico, ¿no?, que tenemos. También cambian nuestros gustos, el cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos, etc. Entonces, esto va desde los 10 a los 19 años. Bueno, desde los 19 años es un poco discutible hoy en día, pero bueno, desde los 10 hasta los 19 años, y esto se llama adolescencia. Bueno, se le explicará esto. ¿Qué implica la adolescencia? Por aquí yo os he dejado, ahora vuelvo para atrás, porque no lo he puesto. Ay, no la he puesto. Es que había puesto unos... Está aquí, que no entiendo por qué no se ve. Os había puesto unos dibujos míos que os los explico. O sea, al final, que sería esta diapositiva. Cuando yo hablo de pictogramas, pueden ser pictogramas muy estructurados como los que tiene Arasaka, que son fantásticos, pero también podemos dibujarlos nosotros. No siempre tenemos pues, es un ordenador para poder descargarlos, recortarlos, cortarle las esquinitas, etc. Pero sí que podemos tener un folio en papel. Entonces, con un folio en papel vosotros podéis hacer, yo no soy buena dibujante para nada, no es necesario, porque podéis hacer muñecos palos. ¿Cómo le explico la adolescencia ya a una niña que tenía aquí? Pues a esta niña se le explica, mira, ahora te van a empezar a salir granitos, todo fantástico la adolescencia. ¿Por qué? Porque ella también tenía esta inquietud, Y le hice la cara de una niña con puntos, parecía que tuviera varicela, pero no, era por el acné. Y se explica, a lo mejor te van a salir granitos. ¿Qué más te va a pasar? Te va a crecer el vello púbico. ¿Qué más? Bueno, lo mismo yo dibujo una vagina con líneas. ¿Qué más te va a pasar? Te va a venir la regla. Entonces aquí yo dibujo pues la compresa, voy a dibujar perdón, una manchita roja representando pues la sangre. ¿Qué más le expliqué en ese momento a esta niña? El tema de los pechos te van a crecer y yo creo que en ese momento ya está, en ese folio dibujado por mí estaban. Como esto luego se lo enviaré a Tatiana, tendréis esta hoja, mi fantástico dibujo lo tendréis. Le expliqué lo que sería el acné, la menstruación, los pechos y el vello. Creo que era esto. Bueno, pero si no, como lo tendréis ya lo veréis. Es un poquito también para quedar reflejado cómo también lo podemos explicar. Y esto también vino por una inquietud propia de ella, ¿no? Un día preguntó sobre, es que me está saliendo pelo. Claro, no sabía tampoco qué es, pues vamos a aprovechar para explicarlo bien. Es verdad que primero pedí autorización de la familia. Vale. Espera, que estoy mirando el comentario. Sí, está en Arasak. El tema de creo que era Arasak, ahora no me acuerdo bien, pero existen me están preguntando por el chat el tema de los pictogramas de los secretos que hacen sentir bien y los secretos que hacen sentir mal. Si no, ya también os lo juntaré. Vale, seguimos entonces. Entramos en la adolescencia y es verdad que esto no es propio de la adolescencia, lo he colocado aquí porque al final lo teníamos que distribuir de alguna forma. Pero el tema de la identidad sexual no es que aparezca en la adolescencia. O sea, el tema de la identidad sexual entra dentro del desarrollo de la sexualidad que desde muy pequeñitos podemos ver cómo ya a lo mejor se identifican con un sexo u otro. ¿Vale?
Entonces, hablando aquí un poquito de la identidad corporal y sexual. Primero vamos a explicar qué es querer, qué significa querer. Em, ¿Qué es el cómo nos relacionamos con los otros? O sea, el querer significa estar pegado al otro todo el día, o el querer significa, como hemos visto previamente, el cuidar a la otra persona, el respetarla, el querer estar juntos, el querer hablar, ¿no? Todo esto mediante juegos, dinámicas, fichas divertidas. No os pongáis fichas de estas de contestar porque no son atractivas y acaban olvidando, ¿vale? Se explica que las chicas y los chicos pues, pueden jugar juntos. Parece muy básico, pero es que todavía nos encontramos con estas cosas. Eh, que está muy bien pues, hacer todo el trabajo más cooperativo, pues, o sea, que no porque yo me esté relacionando con un chico significa que ya es mi novio. No, o sea, vamos a no romper todos estos tabús también con los adolescentes. Es eso, no porque a mí me apetezca siempre irme con Pablo a hacer una actividad específica, a irme al cine, significa que es mi novio o que quiero algo con él, porque no es así. Luego, aquí volvemos a hablar de límites, ¿no? ¿Qué me gusta que me hagan? ¿Dónde y quién? No estoy hablando del qué me gusta que me hagan darme besos en la boca, no, es el qué me gusta que me hagan porque, bueno, a nivel sensorial, sabemos que el procesamiento sensorial de las personas con autismo es diferente. Entonces, puede existir una hipersensibilidad, una hiposensibilidad. ¿Esto qué implica? Que vivan muy negativamente o que les desagrade mucho, a lo mejor que le toquen el cabello, cuando a lo mejor la otra persona también no lo hace sin, ¿cómo estás? Y sin ninguna maldad, pero claro, o sea, hay que conocer lo que nos gusta que nos hagan y lo que no, y saber cómo lo comunico. Yo a la otra persona le puedo comunicar que no me gusta que me toquen el pelo. Claro que sí, la otra persona se tiene por qué molestar. No, si yo lo he dicho de una forma asertiva, correcta, no se va a molestar. Va a permitir que haya más comunicación y la relación sea más fluida. Entonces, es muy importante eso, también conocernos a nosotros mismos para saber, para conocer nuestro propio cuerpo, qué nos gusta, qué no nos gusta y sobre todo, pues con qué personas. Y saber expresar esos límites a los otros. ¿Cómo comunicamos los límites? También les explicamos que hay formas de comunicar un límite de una forma u otra. O sea, va desde a mi amigo yo puedo comunicar ese límite, o cuando puede que estemos recibiendo una agresión en la calle, el comunicar el límite a lo mejor es chillar, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a recibir ayuda. Entonces vamos a explicar, vamos a hacer role-playing con varias situaciones para que ellos puedan poner en práctica esta comunicación. Vale, aquí sí vamos a explicar lo que es la menstruación. Es que se han dejado ver los pictos. Aquí también había un pictograma como más resumido, pero lo que voy a hacer es, os voy a compartir esta historia social, que quito este PowerPoint, pongo el otro y así lo miramos. Chan, chan, chan. Aquí está, compartir. La vamos a pasar muy rápido, pero para que veáis, y es lo mismo que os he hablado con el libro, o sea, tenemos este material y tenemos muchísimos otros, pero al final nosotros vamos a adaptar a la persona que tengamos delante, que queramos hablar con ella, este material. El material está muy bien, está súper bien hecho, pero es importante que individualicemos y trabajemos según las necesidades, las peticiones que existan. Entonces, bueno, tengo la regla. Hemos cambiado el tema de regla por menstruación, porque al final, ¿no?, nuestro vocabulario que más escuchamos es la regla. Soy una chica, como ya no soy una niña, aquí ya también hablamos del cambio de niña a mujer o adolescente, voy a tener la regla. Todas las chicas tienen la regla. Una vez al mes, aquí hay algunos que ponen cada 28 días, otros una vez al mes. Veis que todo va acompañado siempre de pictogramas porque es muy visual. Pues una vez al mes tendremos la regla. Esto significa que tendremos sangre que saldrá por la vagina, y esto pasa porque soy mujer. ¿Qué me puede pasar? Sobre todo aquí vamos, ¿eh? ¿Qué me puede pasar cuando tengo la menstruación?
dolor de cabeza, dolor de tripa. ¿Qué puedo hacer para calmar este dolor? Ir normalmente está apuntado por el médico, ¿no? El poder tomar algún tipo de calmante que ella puede pedir pues al responsable que tenga en ese momento, ya sean los padres, los profesores, los monitores, etc. ¿Cuántos días suele durar la menstruación? Entre 3 y 7 días. ¿Y qué pasa cuando mancho la braguita? Pues que me ha venido la regla. Entonces, ¿qué hacemos para no manchar la braguita? Vamos a utilizar compresas, perdón. Utilizaremos compresas y enseñamos cómo se colocan. Aquí está explicado, o sea, yo lo hago directamente. Traigo unas braguitas, traigo una compresa y enseño a poner una compresa en una braguita. ¿Por qué? Porque algo que parece tan evidente puede causar mucha ansiedad y todo lo que podemos anticipar va a generar un bienestar en esta chica, ¿vale? Entonces, ponemos la compresa en la braguita, que luego sabemos, aquí explicar el cómo, que cuando vamos al baño tendremos que cambiar. Esta compresa siempre debe ser tirada a la papelera, ¿vale? Explicamos también todo esto y luego por último el tema de higiene, que es súper importante, lavado de manos y colocar otra compresa en el caso de necesario, esto previamente y ya está. El tema de los Tampax, dependiendo del momento lo explicamos o no, vemos un poquito las necesidades, pero también es importante explicarlos porque bueno, sobre todo cuando llega verano, pues hacen a lo mejor casales y estoy pensando en la chica, ¿no? Que tenía casal y me decía, no, es que yo esta semana no puedo hacer ninguna de las actividades porque van a piscina y bueno, pues a lo mejor es el momento de hablar de un Tampax. Y lo mismo que hemos hecho con la compresa, vamos a hacer con el Tampax. O sea, vamos a traer el Tampax, vamos a explicar, Tampax creo que es la marca, tampón, bueno, ya me entendéis, vamos a introducirlo en este caso. A lo mejor, o sea, a lo mejor no pongo la mano y así, introduzco el Tampax, hago como toda la mecánica de cómo lo haríamos y así también anticipamos él y favorecemos que haga las actividades que podría hacer sin la menstruación. Bueno, entonces un poco lo mismo, cada uno cada 28 días, que es importante que siempre llevemos a lo mejor una compresa cuando sabemos que nos va a venir, si siempre podemos pedir ayuda a un adulto, ¿vale? Sería un poquito esto. Vuelvo a nuestra presentación. Bien todo, hablo muy rápido. Todo bien, todo bien. Vale. Perfecto. Perfecto, pues vuelvo a nuestra presentación. Vale, aquí está. ¿Qué más? Cuando estamos trabajando con los adolescentes es importante hablar de las emociones. Todo esto, como he dicho, eso, al final se trabaja previamente, sobre todo los niños con TEA que son diagnosticados cuando son pequeñitos, justamente las emociones es algo que remarcamos y trabajamos mucho. Pero ya no solo nos quedamos con la alegría, la tristeza, sino pues hablamos de excitación, hablamos de remordimiento, ¿no? Es como, bueno, aumentando nivel, por así decirlo. Entonces, educamos en emociones y el cómo yo expreso esas emociones. Entonces, hablaremos de las emociones relacionadas directamente con la sexualidad. ¿Qué emociones son estas? Pueden ser muchas, ¿eh? Desde nervio, ¿no? Un poco el qué sentimos cuando nos gusta una persona. Y vamos trabajando pues todas estas emociones. ¿Qué te produce, qué otras cosas también te producen placer a nivel sexual? Pues a lo mejor el escuchar música, el que nos acaricien, todo esto es autoconocimiento y relacionarlo con las emociones y el cómo, si yo tengo que expresarlo a otra persona, lo expresaría. ¿Qué actividades podemos proponer con los chicos en este sentido? Juegos de roles. ¿Cómo actuaríamos si nos enamoramos de otra persona? Y lo vamos a poner en práctica. Es decir, o sea, juego de roles, tú eres esta persona y yo soy esta otra. Yo siempre primero lo hago conmigo, o sea, con el uno a uno, ¿no? El adulto que
que estamos trabajando esto y la persona. Y luego sí que es verdad que lo trabajo en grupos, pero para primero formar un poco sobre el qué lo hacemos en individual. Entonces, eso, pues a lo mejor que el juego de rol, el estoy enamorado, cómo me acerco a la otra persona, cómo no, qué puedo hacer, qué no, cómo le digo, esto no me gusta, ¿no? Todo esto son diferentes situaciones que les exponemos y que las representamos. Tendré siempre por ahí una libreta de pictogramas para que les ayude. Vale. También vamos a explicar los diferentes tipos de parejas. Luego vamos a hablar sobre ello, ¿no? Pero bueno, existen las parejas chico-chica. O sea, al principio yo no hablo de homosexualidad, heterosexualidad, pansexual. O sea, primero no le pongo la etiqueta, por así decirlo, sino hablo de lo que ellos conocen y ellos ven. Pues hay un chico, una chica, un chico, una chica, ¿vale? Y todo esto se lo voy enseñando también con pictogramas, como que son opciones. En muchos casos se sienten representados en pues chica-chica, chico-chico, ¿no? En la pareja homosexual, otras veces no, otras en la bisexualidad. Bueno, la cosa es trabajarlo y explicarlo y que no hay una opción correcta, o sea, que todas las opciones de tipos de pareja son correctas, siempre y cuando se respete a la otra persona. Claro, aquí ya entramos a persona, siempre y cuando se respete a la otra persona y, y nos respeten a nosotros, ya está. Vale, bueno, también trabajamos eso de, aquí ya a lo mejor entramos a algo más personal suyo, no les decimos si conocen personas con familias diferentes, ¿vale? Pongo entre comillas, porque no, diferentes a la suya. Y a partir de aquí, pues también trabajamos los diferentes tipos de familia. Y un tema también que tratamos es, bueno, ahora ya tengo pareja. Y ahora que tengo pareja, ¿vale todo? Es decir, ya no hace falta respetar el otro, porque yo ya tengo el consentimiento, soy su novio. No es dejar muy claro que el ser novio no implica el que soy del otro, ¿vale? Sino que sigue estando, además es uno de los pilares de las parejas, ¿no? El respeto hacia el otro. Respeto, comunicación. Vale, entonces, una actividad a lo mejor que les proponemos. Paco está en el parque con una chica. Están hablando. A Paco le gusta mucho esa chica y siente cosas cuando piensa en ella y cuando la ve. Estando con ella tiene ganas de darle un beso y abrazarla. Paco se acerca a ella y ella se aleja de él y dice, ¿qué haces? Somos amigos, no te acerques así. ¿Qué le dirías a Paco que hiciera o dijera? Entonces le ponemos en estas situaciones y la persona nos tiene que contestar, nos dé alternativas. Nosotros tendremos otras alternativas y a ver cómo es ir trabajando sobre este tipo de situaciones. Esto también lo podemos trabajar en grupo, ¿eh? Vale. Otro aspecto importante de la adolescencia, que a veces queda como, ¿qué pasa si la pareja se rompe? O sea, al final, cuando son novios, esos novios pueden, o sea, la pareja puede romperse. Entonces, hay una dificultad, o sea, el manejo de las emociones en ese momento y el no saber hasta dónde está el límite, el amor propio, ¿no? Un poco todo esto queda ahí en el aire. Entonces, insistimos, porque esto lo vemos bastante, ¿eh? En no ir en contra del otro, en tampoco perseguir al otro si ha sido la otra persona el que nos ha dejado, y el expresar las propias emociones, pero no con la otra pareja, sino con amigos, con padres, con familiares, con terapeutas, ¿no? Con quien esté cerca y con quien confiemos. Siempre tenemos que recalcar mucho que la otra persona es libre de decidir si quiere estar conmigo ahora, si no, si estamos juntos y luego rompemos la situación, la relación por la situación que sea, ¿no? Esta idea de libertad, pero tanto del otro como nuestra. Si en algún momento nos tenemos que alejar del otro, nos alejaremos. Vale, y aquí hay varias actividades que como tendréis el Power, las podéis leer y así pasa un poquito. Conducta sexual, llegamos un poco al, vale, tenemos un poco educado el concepto de sexualidad y llegamos al momento en el que hay que reproducir, ¿no? O sea, llegamos a la conducta sexual.
Importante siempre, volvemos, o sea, para mí es lo más importante de todo, ¿eh? El tema de límites propios y de los demás, que tenemos que respetarlos. Saber el por qué estoy con la otra persona. Yo quiero a esta persona, ¿por qué? ¿Qué me aporta? ¿Qué le aporto yo a él? Seguridad, confianza, ¿no? Un poco también que se entienda el concepto eh, de querer estar con otra persona, de amor, por así decirlo. Conducta sexual. Conducta sexual también implica la masturbación. ¿Qué dejamos claro en tema de masturbación? La masturbación se puede dar tanto en chicos como en chicas. O sea, ambos sexos se masturban. Que los padres no hablen de ello no significa que no exista. Entonces, es importante explicarlo. ¿Por qué? Porque sobre todo aquí vamos a trabajar el dónde sí, dónde no. ¿Qué es importante de la masturbación? Que no se hace en lugares públicos, se hace en sitios privados. Y para esto, los papás, ahora porque estoy en casa, me imagino una situación en casa, los papás también tienen que respetar la privacidad de este adolescente. ¿Vale? No abriremos la puerta cuando es adolescente así a las bravas porque es algo propio, íntimo, etc. Vale, entonces, la masturbación. Eh, Hay masculina y existe o sea, existe la masculina y la femenina. Aquí queda claro que es importante explicarle qué pasa también en una masturbación. Andrés se acaricia el cuerpo y se da cuenta de que su pene se agranda. ¿No? Un poquito que ellos entiendan también lo que va a pasar. También hay historias con pictogramas. Y finalmente expulsa un liquidito que se llama semen, ¿no? Un poco la eyaculación, explicarla también. ¿Por qué? Porque hay que, ellos tienen que conocer, o sea, anticipar lo que va a pasar para evitar malestar, sustos, incomodidades, etcétera. También vamos a asistir el tema de la higiene, el lavado de manos, el pre y el post, y el dejarlo todo limpio. Y eso es remarcar, ¿no? El dónde lo podemos hacer y dónde no lo podemos hacer. En el baño con la puerta cerrada, en nuestro cuarto. ¿Dónde no? Lo que no podemos hacer es salir de nuestro puesto en el centro ocupacional y hacerlo a la vuelta de la esquina. No, ahí no se puede. No, es eso, trabajar donde sí, donde no. Medidas de higiene, ya lo hemos comentado, y hablar con los papás, sobre todo para explicarles eso, que no hay nada malo en masturbarse, que forma parte de la intimidad y ya está, y que no hay que interrumpirlo y no están haciendo nada malo. Vale, historias sociales, hay dos, os enseño las dos, hago igual que antes, las pasaré un poco rápida, pero, a ver, historia, vuelvo a compartir pantalla. Empiezo por la femenina, por ejemplo, para que veáis que estos materiales, este por ejemplo es de Almudena Hernández, una historia social, explorar nuestro cuerpo. Yo a veces siento excitación en mis genitales cuando o a lo mejor veo a una persona que me agrada, escucho música que me gusta o porque directamente yo ir a mirar revistas o imágenes de algo que me excita. En ese momento, pues, bueno, que me pueden excitar texturas, sonidos y olores. Entonces, esto, cuando yo acaricio mi vagina, se llama masturbación. La masturbación se hace sola o con personas. Es decir, la masturbación no siempre tiene que ser algo único de una persona, ¿no? Sino que se explica que puede ser con tu propia pareja que se puede hacer una masturbación. Y existen varias formas. Explica el cómo, veis, aquí se explica hasta cómo hacerlo, acariciar el clítoris de uno o varios dedos en diferentes formas, lento, rápido, círculos, y se va explicando. Bueno, veis aquí el dedito se mueve, el cómo hacerlo. Metiendo dedos, no metiendo dedos, un poco todas las posibilidades que hay. Cuidado también que no te hagas daño. Aquí volvemos a entrar en el tema de la hipersensibilidad, o sea, hay que tener cuidado en no lesionarnos. Y luego lo mismo que puede salir un liquidito que se llama eyaculación, que sobre todo tenemos que limpiarlo, que esto nos da placer, ¿vale? Hay unas normas para masturbarnos. ¿Qué normas son? Lo que hemos comentado antes, en el baño, en la habitación.
en lugares públicos no, ni que nadie nos vea. Voy a un sitio privado y luego siempre me hago toda la higiene necesaria. Y cuando acabo normalmente me siento relajada y contenta. ¿Dónde puedo masturbarme? Recuerda, esto es el recordatorio que la misma historia social lo explica. Y la de chicos es muy, muy parecida, pero obviamente con las diferencias que existen. Lo pongo también así muy rapidito. Ay, ahora. Vida íntima, la masturbación, aquí explica, ¿no? ¿Veis lo que sería el pene, el donde sí? Veis que las imágenes más o menos son las mismas porque todo está, son imágenes de Arasak, con las manos limpias, el pene en erección, existe la eyaculación, bueno, la limpieza, siempre tirando todo, no en lugares, ¿veis? Es muy parecido al anterior. Entonces, todo esto es público y lo podéis obtener en las páginas web. Y sigo por la mía. Ay, compartir. Vale. Vale, orientación, ahora ya entramos un poquito más en lo que es la orientación sexual. Estos son los pictogramas, lo mismo, que puede ser de una chica y un chico, esto se le llama heterosexualidad, que puede ser de una chica que le guste un chico y una chica, o sea, que le guste, no a la vez, obviamente, que, o sea, que note que pueda gustar los chicos y las chicas, esto se le llama bisexualidad. El siguiente sería también bisexualidad con un chico y con, en vez de poner el chico y la chica, ponen el símbolo del género, o dos chicos, dos chicas, que esto sería homosexual. Entonces, esto se le explica y normalmente, o sea, yo lo que hago es preguntarles cómo ellos se sienten más cómodos, ¿no? Para también no conocerlos yo, sino que ellos mismos se conozcan y ver un poquito. Entonces, otra cosa, aquí explico muy bien, ¿eh? Que existe la orientación sexual y la identidad sexual. La orientación sexual sí que la trabajamos más en preadolescencia, adolescencia. La identidad sexual hay que trabajarla previamente. ¿Qué hablamos de identidad sexual? Una chica que se identifica más con un chico. Entonces hablaríamos de la transexualidad. Sé que es un tema que genera muchas dudas, entonces aclarar, TEA y transgénero, hay estudios que nos están dando una evidencia de que sí, que la población es mayor que en personas neurotípicas y hay otros estudios que nos dicen lo contrario. Con lo cual, en sí, el resumen que yo haría es falta más investigación sobre este tema. Sé que hay algún estudiante por aquí, así que ya tiene un posible TFM de un final de grado y de estos trabajos que tenéis, porque es algo que todavía falta mucha investigación. ¿Qué es lo importante? Que si la persona se siente del otro género, hay que formar, acompañar y educar en sociedad en general. Poco más podemos decir ahora mismo de esto, en específico en TEA, ¿eh? Así que, bueno, todo lo que es el tema trans, yo lo he trabajado más con personas que no tenían el diagnóstico de TEA, no con ellos, sino con sus padres, escuelas, porque muchas veces ¿no? La dificultad no la tiene tanto la persona, sino la sociedad en aceptar según TEA. Bueno, y llegamos a la parte de sexo, que es el sexo. Aquí también vamos a trabajarlo, ¿por qué? Porque hay muchas, yo tengo un adolescente que me dice, no entiendo, el vocabulario también es reducido, no, no entiendo. No está en el momento, todavía no ha tenido sexo, pero es como que no entiende ese momento en el que dos personas vestidas hablando se encuentran en una penetración. Bueno, pues vamos a explicarle realmente cómo es todo el proceso, que además no es un me quito la ropa y hago una penetración, sino que hay todo un tema de juegos sexuales, caricias, ¿vale? Esto lo iremos viendo dependiendo del momento en que está. Y aquí hablaremos también del sexo. Aquí esta pareja está enamorada, la primera, con amor. Hablaremos de lo que es prostitución y hablaremos de lo que es sexo no consentido. ¿Vale? Hablamos un poco de estas diferencias de sexo. También hablamos del sexo oral.
sea, cuando hablo de sexo, hablo de penetración y de sexo oral. Se le explica lo que es el sexo oral, también hay pictogramas sobre ello. Entonces, con el sexo, ¿qué es importante cuando ya estamos en el momento de la penetración? Siempre tiene que estar el preservativo puesto, vamos a introducir el pene en la vagina, hay una eyaculación dentro del preservativo, obviamente, entonces nos quitamos el preservativo y hacemos todos los actos de higiene que sean necesarios. Como veis, todo va acompañado siempre de pictogramas. Y entonces, una vez pasado, bueno, aquí hay una situación, ¿no?, que estamos dentro del acto sexual, porque también nos puede pasar que he consentido y estoy en ese momento en la relación y justo en la penetración me siento incómoda. ¿En ese momento se puede parar? Obviamente que sí, ¿no? El darle ese mensaje de en cualquier momento que tú o tu pareja no se sienta cómoda, podéis parar, habláis y ya habrá otros momentos. Y recalcamos mucho los métodos anticonceptivos. ¿Por qué métodos anticonceptivos? Porque en la mente siempre se tiene el tema del embarazo, pero no las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, hay que especificar muy bien qué es una cosa y qué es otra, y las formas de prevenirlo. Métodos anticonceptivos, o sea, yo los tengo un preservativo masculino y uno femenino y explico cómo funcionan. Lo ponemos en un pene simulado, ¿no? Y se pone y el cómo se pone y el cómo se retira de ambos sexos, ¿vale? Tanto el masculino como el femenino. Insisto también, ¿no?, por el tema este del embarazo y las enfermedades de transmisión sexual, que el preservativo no solo lo ponemos por el tema del embarazo, sino por las enfermedades de transmisión sexual, y por eso es importante que si mantenemos sexo oral, también hay que tener puesto el preservativo, ¿vale? ¿Explicamos otros métodos anticonceptivos? Sí, pues las pastillas, bueno, todos los DIUs, las hormonas, un poquito todo lo que existe, pero siempre insisto en el tema del preservativo. Claro, y aquí hemos tocado un poquito adultos porque, como veis, esto forma parte del adulto también, ¿no? El cómo me pongo el preservativo, el cómo respeto a los demás, etcétera. Y también explico ya por último lo que son las pastillas del día después. Porque a veces es bueno, ¿y qué pasa si se me ha olvidado? ¿No? Que a veces ha podido pasar, o qué pasa si me han obligado y he comunicado el que me han obligado, pero tampoco sabemos qué hacer. Bueno, pues existe también una pastilla del día después, hay que hacerse todas unas pruebas médicas, etcétera, etcétera. Y acompañaremos en todo lo que sea necesario, tanto en aspectos legales, médicos y demás. Y así, muy rápido, os agradezco un montón toda vuestra atención. Este es mi correo electrónico también, por si todo lo que no dé tiempo a resolver ahora, porque creo que me ha pasado algún minutito. Te has pasado Entonces, minutitos, pero no pasa nada. bueno, Que t'he ido vale, pues bueno, perquè digo segurament ja està terminant. sí. Doncs, si us sembla, finalitzem aquest bloc principal, com ho estem dient des del xat, amb la intervenció de la Laura. Moltíssimes gràcies. I ara és l'hora d'obrir aquests minuts de debat, que finalitzaran al voltant de les 6 de la tarda. Per tant, les persones que tingueu preguntes que ens vulgueu fer arribar, us podeu escriure ara. I jo, si de cas, Laura, t'aniré traslladant això, algunes preguntes que hem rebut i que anirem rebent. Mira, ens n'arriba una d'entrada ja, l'última. Com treballem l'exhibicionisme? El exhibicionismo, entiendo, de las personas con TEA hacia los otros, o que la persona con autismo lo reciba. A veure si la Carla, que és la persona que ens ha llançat la pregunta, ens la pot afinar una miqueta més. Diu, dels Sí, de TEA... los TEA hacia los otros. Vale, pues aquí hablaríamos de lo mismo, de todo lo que es psicoeducación, mucho con pictogramas, igual que yo he explicado dónde se puede realizar una observación y dónde no. Hablamos de por qué no podemos hacer exhibicionismo, porque estamos pasando el límite de la otra persona porque no lo quiere, ¿vale? Es explicarlo también. Hablamos de exhibicionismo, hablamos de otras dificultades, patologías que existen a nivel sexual. O sea, siempre es psicoeducación, informar mucho. Y el saber por qué lo hace, ¿no? ¿Por qué está teniendo esta conducta? Porque realmente hay un desconocimiento de lo que es, porque hay una necesidad de
estimularse así. Si es por eso, pues vamos a desviarlo a otra forma de poder estimularnos. Vale. A veure, Laura, mentre parlaves de la masturbació, he rebut una pregunta que diu abordes el tema de la masturbació tenint en compte factors culturals y o religiosos? Sí, siempre se le pregunta a los papás, esto también me pasa, por ejemplo, mucho cuando hablo de duelos. Pido permiso, bueno, primero me informo de temas religiosos en los papás, lo mismo pasaría con la sexualidad. Pero sí que es verdad que dentro de todo esto hay algunas premisas que son básicas, que o sea, al final la prevención, no estamos haciendo ningún acto sexual, ¿no? Estamos hablando de prevención yo recalco mucho que es para el tema de la prevención del abuso sexual, la prevención de que rompan los límites de otras personas y esto pueda conllevar problemas hacia la propia persona. Así encaminarlo también mucho por esto. Pero sí, siempre hay que tener en cuenta ideologías tanto de la propia persona como de la familia, como de la societat en general. Perfecte. També, mentre estaves parlant de la masturbació, ens ha arribat una altra pregunta d'un company d'aquí a la universitat, en Jordi, que ens diu com planteges el joc sexual no coital, el petting, entre persones entre els 7-8 anys fins als 15? Es una pregunta muy específica, ¿eh? Que me está pidiendo un programa. Entiendo que es porque tiene un grupo específico o no sé si por aquí puede hacer otra intervención. ¿Tiene algún grupo específico que esté trabajando esto o...? No ho sé, a veure si en Jordi ens està escoltant i ens pot Esperamos que nos opinar una mica. que En nos Jordi és company doctor en psicologia de la Universitat de Vic i és company d'aquí al Dixit i segurament ara ens preguntarà, perquè és sexòleg també, per tant, li pot interessar. Mentre esperem si en Jordi ens pot dir alguna cosa, et llançaré doncs una de les preguntes que havíem rebut, com ja saps, prèviament, durant les inscripcions, sobre el cas d'un noi adolescent que havíem comentat de 14 anys, que ell no té cap amiga i no vol relacionar-se amb noia. I ens demana, el millor seria respectar-ho i no facilitar que es relacioni amb noia? Lo primero es, esta adolescente no se relaciona con chicas, pero sí con chicos. No se relaciona porque no hay un interés en común. O sea, al principio también es, obviamente siempre vamos a tener que respetar a la persona que tengamos delante, pero tenga este diagnóstico o no lo tenga, Al final es el respeto siempre hacia la persona. Y más que a lo mejor intentar que se relacione con una chica o un grupo de chicas, porque sí es, vamos a acercarnos a sus propios intereses, a lo mejor el chico disfruta dibujando, pues a lo mejor es más conveniente pues, apuntarlo a un curso de dibujo, diseño gráfico, donde habrá otras personas que tengan su mismo interés y entonces la relación será mucho más fluida. D'acord. Mira, en Jordi ens acaba de fer la puntualització, la tenim al xat. Volem saber com maneja el fet de jocs sexuals entre iguals, nens y preadolescentes. Vale, claro, es complicado porque, o sea, aquí volvería a centrarme en lo mismo, ¿eh? En dónde están los límites y en no dejarnos llevar o sea, al final cuando entramos en la adolescencia, el grupo de iguales es lo más y tenemos que saber hasta dónde, o sea, es como lo mismo, prueba esta sustancia tóxica, no, aquí está mi límite de no probarlo, no dejarnos llevar por algo que realmente no queremos hacer. Si la persona lo quiere hacer, es sano, no se está dañando a nadie, existen unos límites claros, pues, o sea, hay que explicar lo que es el petting, ¿no? Tendríamos que explicárselo realmente para que no entre en una situación que diga, ¿esto qué es? Porque al final es muy desconocido, bueno, es desconocido para nosotros, pero a lo mejor para los chicos no tanto, pero es lo mismo, es sobre todo lo que vamos a facilitar a las personas con TEA es esta anticipación, esta explicación de lo que se pueden encontrar para que se puedan decidir si sí o si no. I en el cas que hi hagi una persona amb TEA que li costa acceptar aquests límits, que és una de les preguntes que ens arriba, perquè els estem explicant, però tenim algú que li costa acceptar-los, com es pot treballar? Ens demanen. Es perseverancia. O sea, que entienda también el porqué de los límites, ¿no? Y si yo invado tus límites, te gusta y llevarlo al role-playing, ¿no? Realmente yo voy a invadir un límite tuyo, ¿qué sientes? Hay un desagrado, hay un malestar, Entonces las otras personas también se encuentran así en ese momento. Es
eso, ponerlo mucho en la práctica. Y sobre todo el dejarles eso con pictogramas, sobre todo cuando hablamos de chicos no verbales, dejarle muy marcado el no, en lo que sí que no se acepta que se haga, pues el sobrepasar según qué límites tocar los pechos a otra persona. Esto no. ¿Ves? Marcar ahí es como este límite es imposible pasarlo. Este límite, bueno, ¿no? És com un poquito hablar de esos puntos. Mira, ens arriba una aportació d'un dels nostres espectadors, en Josep Sánchez, que explica que de petits van anar en família a platges nudistes i ell pensa que els ha ajudat a veure les coses més normals sense tabús. Diu, ara bé, quan ha entrat el meu fill a l'adolescència s'ha tancat en banda a tots aquests aspectes. Com ho podem abordar? Diu, ja no vol anar a aquesta mena de platges. Bueno, entrar en la adolescencia y es como, todo es mío, ¿eh? O sea, es como, pero es que la adolescencia en general, no cuando hablamos de TEA, entonces es como mi privacidad, qué vergüenza, todo me daba mucho pudor y entonces es normal que a lo mejor no quiera ir a este tipo de playas nudistas. También es verdad, o sea, que el sexo les interesa, o sea, la sexualidad les interesa, pero los papás en ese momento, esto es por la etapa evolutiva de la adolescencia, los papás están ahí, sabemos que están ahí, sabemos que son personas que nos van a proteger, pero a la misma vez hay como, bueno, una separación, ¿no? Tú eres tú y yo soy yo, ¿no? Esta diferenciación. Entonces, ¿qué sería importante tener aquí? A lo mejor los papás no sois que intentar aprovechar el máximo de pues, películas que veáis juntos, comentarios que a lo mejor suelten ahí mientras están recogiendo una zapatilla por el suelo, porque las van lanzando ellos. O sea, si ellos hacen la mínima iniciativa de conversación, es como, aquí estoy, vamos a intentar hablarlo, no directamente porque si no se van a escapar, pero vamos a intentar abordarlo. Pero si no, tener una persona referente, sana, o sea, sana, entenderme con lo de sana, como una persona adulta que tenga conocimientos. Es verdad que aquí, bueno, los niños que tenemos aquí, muchos papás lo que hacen es derivar a mí, y es más, los niños saben de esto, yo no se lo puedo contar a mi madre, o sea, no le voy a contar a mi madre que me he besado con no sé quién, pero a mí me lo pueden contar, ¿no? Entonces, como que, evidentemente, no todos los niños van a terapia, pero a lo mejor algún profesor, algún tío, ¿no? Alguien que tenga cercano, que se sienta con la libertad de poder expresarlo, porque es verdad que los papás ahí quedan en un no, pero sí. Val. Tinc pendent una pregunta de la Blanca que la deixarem pel final. M'agradaria que contestessis una que ens ha arribat ara, que és com podem ajudar l'adolescent a fer un bon ús de la pornografia. Diu, coneixes alguna pàgina pornogràfica més educativa? Claro, o sea, cuando nombramos así pornografía como tal, no sé hasta qué punto es educativo. Entonces, yo no conozco ninguna, ¿eh? Hacer un buen uso de la pornografía, bueno, siempre es explicarles que hay, o sea, yo siempre insisto mucho en que hay publicaciones en las que las personas no han dado su consentimiento, que a lo mejor tenemos que buscar algún tipo de pornografía. Casi también esto depende mucho de los gustos. Yo ahora estoy pensando, me quedo así pensando un poquito porque tengo una chica que estamos con este tema de la pornografía, pero al final la pornografía o sea, la excitación sexual que está buscando es de más tipo anime. ¿Vale? Entonces, bueno, es buscar recursos que a ellos les provoque excitación con algo que sea legal, ¿no? Que es algo también que remarcamos, porque si hablamos mucho de los límites, hay que insistir en ello y, bueno, un poco así. La verdad es que yo ahora mismo pornografía educativa no conozco. Pero sí que intento, cuando yo hablo de pornografía, esto sí, cuando hablo con los adolescentes, pero ya no solo, no volvemos no solo con TEA, es eh, que lo que pueden ver en pelis, en películas pornográficas no es la realidad. O sea, no es llego, acto sexual, o sea, intento desmitificar mucho lo que sí que se está dando en estas películas. D'acord. A veure, ja per anar tancant, la Blanca ens demana si ens pots recomanar algun estudi que treballi en la sexualitat, investigacions sobre sexualitat en discapacitat.
Així, si tu ara deixem també... Ahora mismo no lo tengo así a mano, pero si queréis os lo incluyo dentro de todo esto que se va a subir y Perfecte, eso, doncs serà lo genial. agregamos. Fantàstic. Sí que sapigueu també que en els fons bibliogràfics dels centres Dixit, que trobareu l'enllaç al nostre portal, hi ha també moltíssima bibliografia sobre TEA i que està disponible també perquè la pugueu consultar i que també tot el que ens va sortint i anem detectant doncs, també d'articles ho anem catalogant. Per tant, si no coneixeu el nostre fons... Sí, pero siempre es importante que no cojamos también esta bibliografía más bueno, que nos hable de sexualidad, porque al final no es tan distinta a una sexualidad de la otra. Lo que pasa es que vamos a poner una serie de apoyos que a lo mejor una persona sin TEA, ¿no? Sin autismo, no la necesitaría. O sea, pero yo no me iría tampoco es que no es diferente, es que se despierta igual. Sí que a lo mejor social hay como más, o sea, no es tanto por la persona, sino por familia, sociedad, etcétera, donde hay más diferencias. Mira, ens demanen quins recursos o estratègies podem aplicar en cas que la persona amb TEA tingui dificultats per definir la seva identitat sexual. Esto sería cuando hablamos de autoconcepto. Es trabajar mucho autoconcepto. No, realmente no hay nada más. O sea, no lo vamos a poder. O sea, el ayudar a definirlo es que él mismo, él o ella misma, se conozca y a partir de aquí, pues tenga esta identificación sexual. Bé, ens queden 10 minuts i de moment no ens han arribat més preguntes. Laura, sí que hem parlat del cicle evolutiu i hem incidit molt en l'adolescència. No sé si voldries fer alguna pinzellada més i parlar de l'etapa adulta, si en aquests 5 minuts que ens poden quedar, i si hi hagués alguna pregunta més, doncs l'acabaríem de tancar. Vale. Bueno, realmente la etapa adulta, como veis, sí que ha estado tratado previamente, porque al final la adolescencia y la etapa adulta comparten aspectos como, ¿no? Sobre todo el acto sexual, etcétera. Pero sí que lo centraría a lo mejor un poquito más en cuando ya entramos en una relación, dos personas con TEA se pueden casar, obviamente que sí, ¿no? Es como también lo que hablábamos de esta libertad, poder tener hijos, ¿no? El desmitificar también todo esto de es que son angelitos, no, son adultos y pueden decidir por ellos mismos. Hay que puntualizar que no todas las personas con TEA, con autismo, tienen una discapacidad intelectual grave asociada, ¿no? Podemos encontrar TEAs sin que a nivel intelectual están en promedio o superior o, bueno, igual que las personas neurotípicas, podemos encontrarnos esta variabilidad. Entonces hay que tenerlo en cuenta y respetar el derecho de estos adultos a casarse, a tener relaciones, a tener hijos. Sí que es verdad que cuando se decide tener hijos, explicamos todo el tema de la heredabilidad, ¿no? Bueno, es genético, la causa exacta todavía es desconocida, pero que sí que sabemos que a nivel la carga genética existe. Entonces se los explica y al final hay una decisión elaborada por ellos. D'acord. Molt bé, doncs, si us sembla, crec que ja hem resolt bastant totes les preguntes que havíem anat rebent, les que hem fet ara en directe, les que teníem formulades a través de la inscripció. Com ja hem dit, és un tema molt extens que donaria per seminaris, que de fet tu, Laura, ja participes a diverses formacions especialitzades i els imparteixes. Si qualsevol de les persones que avui ha assistit a l'acte o que veuen aquest vídeo en diferit quan estigui penjat, veieu en pantalla el correu de la Laura. Ella estarà encantada de rebre totes les preguntes que li hagueu de fer o de buscar recursos alternatives. I res, com a Dixit ens hem compromès a posar a la vostra disposició el PowerPoint i el vídeo i ho farem a partir de la setmana que ve. I res, agrair-vos a totes i a tots el vostre temps. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí i haver-nos seguit i ens veurem a la propera conferència. Moltes gràcies, Laura, per haver pogut participar, per haver-ho fet tan fàcil. Moltíssimes gràcies a vosaltres i a tots els oients que hi havia. I ja ho sabeu, al portal Dixit trobareu diferents recursos relacionats amb el TEA i amb moltíssims altres temes relacionats amb els serveis socials. Per tant, esperem que feu Dixit ben aviat. Una abraçada a tots i ens veiem a la propera. Bona tarda. Adéu. Bona tarda.